Los salmos del guerrero eterno. El viento ululaba entre los pilares de mármol del templo ancestral. En su interior, bajo la luz titilante de las antorchas, el viejo escriba Eleazar inclinaba su rostro sobre el pergamino sagrado. Su pluma danzaba con urgencia, trazando versos llenos de poder, pues aquella no era una noche cualquiera. Más allá de los muros sagrados, la oscuridad se cernía sobre la tierra de Israel. Un ejército de sombras, forjado en la desesperación y el pecado de los hombres, avanzaba bajo la luna oculta por densas nubes. Sus líderes, seres de pesadilla, ansiaban lo que estaba protegido en aquel templo, el libro de los Salmos, un compendio de alabanzas y poder divino, cuyo eco podía hacer temblar hasta los cimientos del mundo. Eleazar levantó la vista cuando un estruendo sacudió las puertas de bronce. Sabía que la resistencia era inútil. La última línea del pergamino debía ser escrita antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, plasmó los versos finales: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Las puertas cedieron con un rugido ensordecedor. Hombres encapuchados irrumpieron, sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. Pero antes de que pudiera arrebatar el libro, un relámpago rasgó el cielo y un guerrero emergió de entre las sombras. Su armadura resplandecía con la gloria de lo alto, y en su mano derecha empuñaba una espada cuyos bordes vibraban con el poder de los salmos. Eleazar apenas susurró su nombre antes de que el caos estallara en la sala: David ha regresado. El eco del trueno aún resonaba cuando David avanzó con paso firme. Su armadura de oro reflejaba la luz de las antorchas, y en su rostro ardía la determinación de un rey ungido por el Altísimo. Los invasores vacilaron. No porque temieran a un hombre, sino porque el aura que lo rodeaba quemaba como el fuego de 1000 soles. Su espada, grabada con antiguos versículos sagrados, vibraba con un cántico celestial. Entonces, David habló: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Al instante, una onda de poder estalló desde su hoja, lanzando a los invasores contra los muros del templo. Unos quedaron inconscientes, otros huyeron despavoridos. Sin embargo, el líder de los oscuros, un hombre de túnica negra con ojos tan fríos como la tumba, permaneció inmóvil en la entrada. Así que la leyenda es cierta, susurró con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo pies impíos: el rey cantor vive otra vez. David apuntó su espada al intruso. No he vuelto a la vida por mí. He vuelto por la promesa. El invasor esbozó una sonrisa. Entonces pelea, salmista. Demuestra si tus versos tienen más fuerza que mi acero. De repente, la oscuridad envolvió la sala y columnas de sombra se alzaron desde el suelo como espectros hambrientos. Eleazar retrocedió, apretando el pergamino contra su pecho. El destino del libro de los Salmos, y de todo lo que era sagrado, dependía de lo que ocurriría en los siguientes instantes. David inhaló profundo y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, sus labios recitaban palabras que hacían vibrar el aire. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. El combate había comenzado. El templo tembló cuando la voz de David resonó como un trueno en la noche. Su espada, grabada con los versos eternos, emitió un resplandor dorado que rasgó la oscuridad como un amanecer en medio del caos. El líder de las sombras, que se hacía llamar Nabur el profano, extendió sus manos y de ellas surgieron látigos de pura tiniebla. Se lanzaron como serpientes venenosas hacia David, silbando en el aire con intención mortal. Ningún arma forjada contra mí prosperará, proclamó el rey guerrero, y con un giro magistral de su espada, los látigos se desvanecieron en un chasquido de luz. Nabur gruñó. Sus ojos de abismo se estrecharon con furia. Alzó una mano y, con un rugido, invocó a sus sirvientes oscuros. De cada sombra en el templo emergieron figuras deformes, espectros de almas condenadas que habían olvidado su propio nombre. David no vaciló. Dio un paso adelante y, con una fe inquebrantable, entonó un nuevo cántico. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Cada palabra era un golpe invisible contra los espectros,
que gritaban y se deshacían como ceniza en el viento. Eleazar, aún temblando en un rincón, apenas podía creer lo que veía. Los salmos no eran solo palabras, eran armas. Pero Nabur no había terminado. Elevó ambas manos y un torbellino de oscuridad lo envolvió. Cuando la negrura se disipó, su figura había cambiado. Ahora su piel estaba cubierta de runas malditas y de su espalda surgían alas de sombra. ¿Crees que tu fe podrá resistir esto? Se burló, su voz ahora mezclada con múltiples ecos. David ajustó el agarre en su espada. Su mirada no flaqueó. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Con un bramido, Nabur se lanzó al ataque. Nabur cayó sobre David como un meteorito de sombras, sus alas desplegadas cubrieron la luz de las antorchas, sumiendo el templo en penumbra. Su espada negra descendió con una fuerza demoledora. David alzó su propia hoja en el último instante. El impacto sacudió el suelo, haciendo que los pilares temblaran y el aire se llenara de chispas doradas y negras, como el choque entre el día y la noche. El rey guerrero no cedió terreno. Sus músculos ardían con la fuerza del Altísimo, su espíritu era un escudo inquebrantable. Tú, oh Señor, eres un escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Al pronunciar estas palabras, una barrera de luz envolvió a David. Nabur retrocedió con un gruñido, su piel oscura comenzó a agrietarse como una estatua en ruinas. No puede ser. Rugió el profano. Las palabras de los antiguos no deberían tener poder en este mundo. David avanzó, su espada brillando con la intensidad del sol naciente. Mientras haya alguien que clame a Dios, su poder nunca se extinguirá. La hoja sagrada cortó el aire y, en un destello cegador, impactó el pecho de Nabur. La explosión de luz arrojó al demonio contra la pared del templo, donde su silueta ennegrecida se retorció, desgarrada por la santidad de los salmos. Pero en vez de caer, Nabur sonrió. ¿Crees que esto termina aquí? Con un último esfuerzo, el profano levantó su mano y murmuró un conjuro en un idioma antiguo. La tierra tembló bajo los pies de David. Un sonido gutural emergió desde las profundidades del templo, algo estaba despertando. Eleazar gritó desde el fondo de la sala. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. David giró hacia el escriba, su mirada firme pero preocupada. ¿Qué es lo que ha invocado? Eleazar tragó saliva. Su rostro estaba pálido como la cera. Ha despertado al Leviatán. El templo entero se estremeció como si el mundo estuviera a punto de partirse en dos. Desde las profundidades, un rugido ancestral emergió, profundo y atronador, tan vasto como el océano y tan furioso como la tormenta. David sintió como el aire se volvía denso, cargado con la esencia de algo mucho más antiguo que Nabur, algo que había dormido desde la creación misma. El Leviatán. Eleazar se aferró al pergamino, su rostro era una máscara de terror. David, si ese ser despierta completamente, ni tú ni el templo sobrevivirán. El guerrero no apartó la mirada de Nabur, quien, aún humeando por el golpe divino, sonreía con la satisfacción de quien ha lanzado su última carta. ¿Ves, David? No importa cuánto luches, no importa cuán fuerte sea tu fe. Este mundo pertenece a las sombras. El suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. De las grietas emergieron tentáculos colosales, cubiertos de escamas negras y ojos sin alma. El Leviatán no tenía forma fija, era un abismo viviente, un monstruo nacido del caos primordial. David inspiró profundamente y cerró los ojos por un instante. En su interior, escuchó la voz que siempre lo había guiado, la voz que le susurraba en los días de batalla y en las noches de desesperación. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Tú, Señor, gobiernas sobre la arrogancia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las aquietas. Al pronunciar el salmo, el aire vibró con una fuerza indescriptible. Su espada se iluminó como un relámpago divino y el resplandor comenzó a extenderse por todo su cuerpo, envolviéndolo en una armadura de pura luz.
Eleazar apenas podía creer lo que veía. David ya no era solo un guerrero. Se había convertido en el arma misma de los salmos. Nabur, por primera vez, perdió su sonrisa. El leviatán rugió de nuevo, su furia era la de 1000 tormentas desatadas. Sus tentáculos se alzaron, listos para devorar el templo y todo lo que en él habitaba. David levantó su espada y, con un grito que resonó hasta los cielos, corrió hacia el monstruo. David avanzó sin miedo, su cuerpo envuelto en la luz de los salmos. Cada paso hacía temblar el suelo con poder divino. Frente a él, el leviatán emergía desde las profundidades, su inmensa forma cubría el techo del templo como un eclipse viviente. Sus ojos, vastos y antiguos, brillaban con un fulgor abismal. El monstruo rugió, y el viento huracanado que exhaló partió columnas de mármol como si fueran de arena. Eleazar se cubrió el rostro y apenas pudo mantenerse en pie. David alzó su espada. Señor, quebrantaste las cabezas del leviatán, lo diste por comida a los habitantes del desierto. Su voz retumbó como un trueno. Al instante, la luz de su arma se intensificó y un relámpago descendió desde los cielos, impactando la hoja con un estruendo celestial. El leviatán lanzó sus tentáculos como látigos de sombra, cada uno lo suficientemente grande como para aplastar torres. David giró en el último segundo, esquivando un golpe que partió el suelo en dos. Con un rugido de guerra, saltó al aire y con un solo tajo cortó uno de los tentáculos, que se desvaneció en ceniza. Nabur observaba desde las ruinas del templo, sus ojos llenos de furia y desesperación. «No puede ser», gruñó. «Ni siquiera el poder de los antiguos profetas debería ser suficiente contra el leviatán». Pero David no se detuvo. Mientras caía, entonó otro verso con voz resonante. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron, los abismos también se estremecieron. Su espada atravesó otro de los tentáculos y la bestia rugió de dolor. Su forma titánica comenzó a retorcerse, como si los salmos lo desgarraran desde el interior. Entonces, desde las fauces del leviatán, emergió algo aún más terrible. Un remolino de oscuridad pura, un vórtice sin forma ni fin. Era el corazón del abismo. Eleazar jadeó. David, si no destruyes eso, el leviatán nunca morirá. El guerrero no dudó. Alzó su espada y reunió en ella todo el poder que su fe podía convocar. El Señor reina, se cubre de majestad, se ciñe de poder. El filo de su arma brilló como un segundo sol. Y entonces, con un grito de batalla que hizo temblar el cielo, descendió directo al corazón del monstruo. Con un rugido ensordecedor, la espada de David atravesó el corazón del abismo. Un resplandor cegador envolvió todo el templo, una explosión de luz tan intensa que pareció desterrar la oscuridad misma de la tierra. El leviatán, en su último alarido, se retorció, y sus tentáculos se desintegraron en una niebla negra que se disipó con el viento. David cayó de rodillas, agotado, mientras el resplandor de su espada se apagaba lentamente. A su alrededor, el templo comenzó a resplandecer con una luz pura, limpia de la corrupción que lo había invadido. Los ecos del monstruo, su furia y su oscuridad, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Eleazar, con los ojos llenos de asombro y reverencia, se acercó lentamente. «Lo lograste», dijo con voz temblorosa, como si aún no pudiera creer lo que acababa de presenciar. David, aunque agotado, sonrió. «No lo hice solo. Las palabras que pronuncian los justos tienen más poder que el acero. Los salmos no son solo cantos de alabanza, son armas en manos de quienes se atreven a creer». El guerrero se levantó, su espada aún brillante en su mano. Eleazar observó la hoja con una mezcla de respeto y miedo. «Pero, ¿qué será de Nabur?», preguntó el escriba, mirando al líder oscuro que yacía inmóvil entre las ruinas del templo, su figura desmoronada como ceniza. David se acercó al cuerpo del profano. La figura de Nabur ya no era la del hombre que había invocado las sombras, sino la de un simple mortal, derrotado por el poder de la verdad. «Nabur ha sido juzgado».
Su sombra no puede más contra la luz de Dios. Su destino está sellado. Eleazar se arrodilló ante David. Entonces, ¿la guerra ha terminado? David miró al horizonte, donde la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz del amanecer. El cielo se tiñó de colores cálidos, como si el propio universo estuviera renovado por la victoria. La guerra nunca acaba mientras haya almas que la necesiten. Pero por ahora, hemos ganado. Y, mientras los primeros rayos del sol bañaban el templo, David levantó la mirada hacia el cielo, sabiendo que, aunque la batalla había sido ganada, la lucha por la justicia y la fe continuaría. Porque los salmos no solo eran cantos, eran el himno eterno de los valientes. El templo se encontraba en silencio absoluto, salvo por el murmullo suave de la brisa matutina que entraba a través de los destrozados muros. La batalla había cesado, pero una nueva sensación se alzaba en el aire, una que hablaba de renovación y de nuevos comienzos. David observó el horizonte, donde la luz del sol se extendía sobre la tierra, disipando las sombras de la noche. Eleazar se acercó a él con una expresión pensativa. ¿Qué sucederá ahora, David?, preguntó, su voz llena de reverencia y también de incertidumbre. David, aún de pie, miró a su alrededor, observando el templo que había sido el epicentro de una guerra cósmica, pero ahora parecía ser un lugar de paz renovada. La sangre de los antiguos héroes, las voces de los salmistas perdidos en el tiempo, parecían resonar en sus oídos. Este templo, este lugar sagrado, ha sido purificado. Pero no solo el edificio ha sido restaurado. También nuestros corazones, nuestras almas. La guerra fue solo un reflejo de lo que yace en el interior de cada ser humano. Lo que ocurrió aquí fue una lucha por la verdad, por la luz de Dios contra la oscuridad del ego y la mentira. Eleazar asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había sucedido. Pero, ¿qué del mundo que nos rodea? ¿La paz durará? David sonrió con una ligera tristeza. La paz no es un estado eterno en este mundo. Pero mientras haya quienes canten y proclamen los salmos, habrá siempre una luz en la oscuridad. Esas palabras son eternas, invencibles. Y siempre habrá un corazón dispuesto a defenderlas. Con un último vistazo al templo, David bajó la mirada hacia el pergamino en las manos de Eleazar. Es hora de que el mundo conozca la verdad. David extendió su mano hacia el libro sagrado. Estos salmos deben ser compartidos. Eleazar miró el pergamino con respeto y comprensión. Lo entregó a David, quien lo sostuvo como una reliquia divina. La luz que emanaba de él parecía intensificarse, como si los mismos salmos estuvieran vivos. El camino no ha terminado, David. Este es solo el comienzo. David asintió, apretando el libro contra su pecho. Lo sé. Y, donde quiera que vaya, los salmos me acompañarán. Justo en ese momento, el viento sopló más fuerte, y las nubes en el cielo comenzaron a disolverse, dejando que el sol bañara completamente el templo en un resplandor dorado. Era como si el propio cielo estuviera celebrando la victoria, uniendo la tierra y el cielo en un solo cántico de alabanza. David y Eleazar caminaron hacia la salida, y el guerrero, al pasar, lanzó una última mirada al templo que había sido el escenario de una lucha titánica. La batalla era solo el inicio de una nueva era. El templo se encontraba en silencio absoluto, salvo por el murmullo suave de la brisa matutina que entraba a través de los destrozados muros. La batalla había cesado, pero una nueva sensación se alzaba en el aire, una que hablaba de renovación y de nuevos comienzos. David observó el horizonte, donde la luz del sol se extendía sobre la tierra, disipando las sombras de la noche. Eleazar se acercó a él con una expresión pensativa. ¿Qué sucederá ahora, David?, preguntó, su voz llena de reverencia y también de incertidumbre. David, aún de pie, miró a su alrededor, observando el templo que había sido el epicentro de una guerra cósmica, pero ahora parecía ser un lugar de paz renovada. La sangre de los antiguos héroes, las voces de los salmistas perdidos en el tiempo, parecían resonar en sus oídos. Este templo, este lugar sagrado,
ha sido purificado. Pero no solo el edificio ha sido restaurado. También nuestros corazones, nuestras almas. La guerra fue solo un reflejo de lo que yace en el interior de cada ser humano. Lo que ocurrió aquí fue una lucha por la verdad, por la luz de Dios contra la oscuridad del ego y la mentira. Eleazar asintió, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había sucedido. Pero, ¿qué del mundo que nos rodea? ¿La paz durará? David sonrió con una ligera tristeza. La paz no es un estado eterno en este mundo. Pero mientras haya quienes canten y proclamen los salmos, habrá siempre una luz en la oscuridad. Esas palabras son eternas, invencibles. Y siempre habrá un corazón dispuesto a defenderlas. Con un último vistazo al templo, David bajó la mirada hacia el pergamino en las manos de Eleazar. Es hora de que el mundo conozca la verdad. David extendió su mano hacia el libro sagrado. Estos salmos deben ser compartidos. Eleazar miró el pergamino con respeto y comprensión. Lo entregó a David, quien lo sostuvo como una reliquia divina. La luz que emanaba de él parecía intensificarse, como si los mismos salmos estuvieran vivos. El camino no ha terminado, David. Este es solo el comienzo. David asintió, apretando el libro contra su pecho. Lo sé. Y, donde quiera que vaya, los salmos me acompañarán. Justo en ese momento, el viento sopló más fuerte, y las nubes en el cielo comenzaron a disolverse, dejando que el sol bañara completamente el templo en un resplandor dorado. Era como si el propio cielo estuviera celebrando la victoria, uniendo la tierra y el cielo en un solo cántico de alabanza. David y Eleazar caminaron hacia la salida, y el guerrero, al pasar, lanzó una última mirada al templo que había sido el escenario de una lucha titánica. La batalla era solo el inicio de una nueva era. David y Eleazar continuaron su travesía a través de la vasta tierra, caminando sin descanso hacia los pueblos cercanos, donde las historias de su victoria ya comenzaban a esparcirse como un fuego que avivaba la esperanza. Pero el silencio en el aire, la sensación de algo sombrío acechando en las sombras, seguía presente. A medida que avanzaban, las gentes los saludaban con sonrisas y bendiciones, agradeciendo la liberación que traían consigo. Sin embargo, cada pueblo que visitaban parecía más preocupado, más inquieto. El cambio no solo era físico, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Un miedo latente había comenzado a extenderse, como si las sombras, aunque derrotadas en el templo, hubieran dejado algo detrás. Algo que aún no podían ver. Una noche, mientras acampaban junto a un río, David despertó de un sueño intranquilo, sudoroso y con el corazón acelerado. Alzó la vista y, en la oscuridad, vio una figura solitaria moviéndose entre los árboles cercanos. Sus ojos brillaban como dos puntos de fuego en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, David se levantó y, con Eleazar a su lado, se adentraron en el bosque. A medida que avanzaban, la figura se desvanecía y volvía a aparecer, como un espectro que los guiaba hacia un lugar oculto entre las sombras. De repente, la figura se detuvo. David y Eleazar llegaron a un claro donde una antigua piedra de altar se alzaba, cubierta de musgo y símbolos desgastados. En el centro de la piedra, algo brillaba tenuemente, un cristal oscuro, una gema que emitía un resplandor siniestro. Eleazar, con un susurro, dijo: «Esto no parece de este mundo». «¿Qué es esa gema?». David no apartaba la vista del cristal, como si algo en su interior lo llamara. Pero su intuición le decía que no era algo benigno. «Es una pieza de algo más grande. Una clave». David extendió su mano, pero antes de que pudiera tocarla, la figura apareció nuevamente, esta vez revelándose como una mujer de ojos como brasas, su rostro sereno, pero con una sombra de dolor eterno en su mirada. La mujer habló con voz grave, como si las palabras mismas estuvieran llenas de siglos de sufrimiento. «El rey de la sombra ha despertado». Eleazar dio un paso atrás, tembloroso. «¿El rey de la sombra? ¿Qué significa esto?». La mujer miró a David, su mirada penetrante.
Eres el elegido para luchar contra él, pero no todo en este mundo puede ser vencido con las armas. El Rey de la Sombra es la manifestación de todos los temores olvidados, de todas las traiciones ocultas. Solo los almos de poder absoluto podrán sellarlo, pero debes estar dispuesto a entregar algo más que tu vida. Debes ofrecer tu alma al sacrificio. David, firme como una roca, alzó la cabeza y respondió con voz llena de resolución. Si mi alma es lo que se requiere para proteger a mi gente, entonces tomaré ese sacrificio. Los salmos no son solo palabras, son la esencia misma de mi ser. Y si debo darlo todo, lo haré sin vacilar. La mujer asintió lentamente, como si hubiera esperado esa re. La noche se cerró sobre ellos como una capa de terciopelo oscuro, el viento soplaba suave, pero la tensión era palpable en el aire. David y Eleazar se sentaron junto al altar, sus pensamientos ocupados por las palabras de la mujer y el ominoso destino que les aguardaba. El cristal oscuro en el altar había dejado una marca en sus corazones, como si les hubiera entregado una misión de alcance inimaginable. David, que siempre había llevado la determinación de un líder, ahora sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Mientras observaba las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno, una visión se formó en su mente: el Rey de la Sombra no era simplemente un enemigo, sino la culminación de todo lo que el mundo había temido durante siglos. Y ahora, él era el único capaz de detenerlo. Los salmos, murmuró David, repitiendo las palabras que habían estado en su corazón desde la batalla con el Leviatán. Son más que simples versos. Son la llave para sellar las puertas del mal eterno. Eleazar, sentado en silencio, finalmente rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente. David, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que nos queda? Sabemos lo que eso significa. La mujer, la figura en el altar, dijo que el sacrificio no siempre se ve, pero siempre se siente. ¿Qué es lo que nos piden realmente? David lo miró, sus ojos brillando con la intensidad de su fe. Lo que piden no es más que el cumplimiento de nuestra misión. Nos piden que sigamos el camino de la verdad, que enfrentemos nuestra propia oscuridad, la que cada uno lleva dentro. Y si esto requiere sacrificio, que así sea. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo un susurro que parecía provenir de más allá de las estrellas. David levantó la vista al cielo, como si una voz invisible estuviera hablándole. No se detendrán hasta que el sacrificio sea completo. Con esas palabras, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El sacrificio no sería solo un acto físico, sino algo mucho más profundo. La lucha no solo era contra el Rey de la Sombra, sino contra todo lo que había sido reprimido y temido en las almas de los hombres. Entonces, debemos prepararnos. David se levantó, su voz llena de decisión. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos. Con los salmos en nuestras bocas y el corazón lleno de fe, nada nos detendrá. Eleazar, mirando a su amigo, asintió sin dudar. Sabía que no había vuelta atrás. La batalla final estaba cerca y el sacrificio era inevitable. Pero, al igual que David, no temía. La fe era su armadura, y la espada de la verdad, su herramienta más poderosa. Al alba, comenzaron su marcha hacia el corazón del reino de las sombras. Sabían que cada paso los acercaba más a la confrontación con el mal eterno. El aire se volvía cada vez más pesado, y la niebla comenzaba a envolver el camino. David no sabía si volverían a ver el amanecer. Pero lo que sí sabía con certeza era que, pase lo que pase, la luz de los salmos nunca se apagaría. ¿Por qué? El camino hacia el reino de las sombras parecía interminable. La niebla densa rodeaba todo a su alrededor, haciendo que el paisaje se desvaneciera en una masa de blanco y gris. Los árboles, antes fuertes y firmes, ahora parecían retorcidas sombras, sus ramas como garras alzándose hacia el cielo oscuro. David y Eleazar avanzaron, cada uno con una resolución férrea, aunque el silencio que los envolvía les erizaba la piel. A medida que caminaban, los sonidos del mundo se apagaban.
No había cantos de aves ni susurros del viento, solo el sordo eco de sus propios pasos. La tierra bajo sus pies parecía volverse más sombría, más fría. A cada paso, el aire se volvía más espeso, como si el propio reino estuviera exhalando un aliento mortal. Eleazar, inquieto, miró a su alrededor, su espada firmemente sujeta en su mano. «David, ¿crees que esto es lo que nos espera?», preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de romper el extraño silencio que los rodeaba. David lo miró, su rostro imperturbable pero sus ojos reflejando una profunda concentración. «Sí. Este es el camino que hemos elegido. Las sombras no se enfrentan con miedo, Eleazar. No se enfrentan con dudas. Solo con fe, con los salmos como nuestra guía. Lo que nos espera al final de este camino es algo más grande que nosotros. Pero también es nuestra única esperanza». Un crujido en la distancia les hizo detenerse en seco. Al principio, fue solo un sonido lejano, casi imperceptible, pero pronto el crujido se transformó en un rugido. El suelo tembló bajo sus pies, y las sombras se alzaron ante ellos, como si algo gigante despertara en las entrañas de la tierra. «Es él», David dijo en voz baja, sus ojos entrecerrados mientras miraba al horizonte. Eleazar, sin embargo, no podía ver lo que David veía. De repente, una figura oscura emergió de la niebla. Su silueta alta y sombría se recortaba contra el fondo gris, moviéndose hacia ellos con una velocidad aterradora. La figura parecía un ser humano, pero la forma era inhumana, distorsionada. En su rostro, apenas visible, brillaba una sonrisa malévola. «El rey de la sombra», murmuró Eleazar, temblando. La figura se acercó, su presencia era imponente, como si el mismo aire se apartara de su camino. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, y su voz, cuando habló, resonó como un eco profundo que venía de todos los rincones del mundo. «David, hijo de la luz, ¿crees realmente que puedes derrotarme? Los salmos que llevas en tu corazón no son suficientes para sellar mi oscuridad. Yo soy el olvido, el miedo hecho carne. Todo lo que tú eres y todo lo que has hecho, acabará en este instante». David no titubeó. Extendió su mano, y su voz se elevó, clara y fuerte, resonando en el aire con la fuerza de una tormenta. «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Las palabras del Salmo 27 brotaron de su boca como un grito de guerra, llenas de poder y determinación. El rey de la sombra se detuvo, su rostro distorsionado en una mueca de furia. La niebla come. El sol comenzó a elevarse por encima del horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. La niebla, que había rodeado el reino en sombras, se disipaba lentamente, y con ella se desvanecía la amenaza del rey de la sombra. El aire se sentía más ligero, como si la tierra misma respirara en libertad por primera vez en siglos. David se levantó de rodillas, su cuerpo agotado pero su espíritu renovado. Eleazar se acercó a él, todavía sorprendido por la intensidad de la batalla que acababan de librar. «David, no sé si he visto algo más aterrador en mi vida». La fuerza de esas sombras, la furia del rey, parecía que nunca terminaría. «¿Cómo lograste mantener la fe?». David, aún mirando el cielo, sonrió con una serenidad que solo los verdaderos guerreros de la luz poseen. «No fue solo la fe, Eleazar. Fueron los salmos. Ellos nos recordaron quiénes somos, lo que estamos dispuestos a defender. Cuando todo parece perdido, la fe es el único faro que nos guía». Eleazar asintió, pero algo en su mirada mostró una inquietud que no podía ocultar. «Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Hemos derrotado al mal definitivo?». David se giró hacia su amigo, sus ojos reflejando una nueva determinación. «La victoria sobre el rey de la sombra ha liberado a este reino de su yugo, pero la lucha no termina aquí. El mal no desaparece con un solo golpe. Siempre hay más oscuridad que enfrentar. Pero ahora, tenemos la fuerza para continuar. La victoria nos ha fortalecido».
Pero más importante aún, hemos aprendido a luchar con los salmos, a ver la luz en cada sombra. De repente, un suave murmullo se escuchó entre los árboles cercanos, como si la tierra misma estuviera hablando. Ambos guerreros se giraron, alertas. En el borde del claro, una figura apareció entre la bruma disipante. Era una anciana, con el rostro arrugado pero con una mirada profunda y llena de sabiduría. En sus manos sostenía un rollo de pergamino, que parecía casi tan antiguo como el mundo mismo. David, hijo de la luz. Eleazar, hijo de la valentía, su voz, suave y serena, resonó en el aire. Habéis vencido al rey de la sombra, pero en vuestro camino, habéis ganado algo más. Un poder más allá de lo que imagináis. La anciana caminó hacia ellos, y con una mirada que reflejaba siglos de conocimiento, les extendió el pergamino. Este es el Salmo perdido, el más antiguo de todos. El que ha sido ocultado durante generaciones. El que los guerreros del alma no debían conocer hasta ahora. En él está la verdad más profunda sobre la luz y la oscuridad, y su poder es más grande que cualquier hechizo o maldición. David lo tomó con cautela, sintiendo la energía ancestral que emanaba del rollo. Al abrirlo, las palabras parecían brillar con una luz dorada, flotando suavemente sobre el pergamino. Cada sílaba resonaba en su mente, llenándolo de comprensión y una fuerza que trascendía lo físico. El Señor es mi luz y mi salvación, a Él me encomiendo. En Él encontraré la paz eterna, porque en Él habita el poder para derrotarla. David y Eleazar avanzaron por el sendero iluminado por el suave resplandor del amanecer, el pergamino guardado en el pecho de David como un recordatorio del poder que ahora portaban. Las sombras ya no parecían tan pesadas, y el aire estaba impregnado de una quietud que solo se obtiene después de una gran batalla, una paz conquistada con sangre, sudor y fe. El paisaje, antes sombrío y lleno de maleza, comenzó a transformarse. Los árboles a su alrededor comenzaban a florecer, sus hojas brillando con una nueva vitalidad, como si la tierra misma hubiera sido sanada por el sacrificio que habían hecho. Los ríos que cruzaban su camino, antes tervos y oscuros, fluían ahora con aguas cristalinas, reflejando la luz del sol como espejos de esperanza. Sin embargo, un sentimiento extraño se apoderó de David. Aunque la paz reinaba, sabía que el mundo no se había librado por completo de la oscuridad. Las fuerzas del mal no se extinguen fácilmente, y siempre hay aquellos que buscan corromper la luz con mentiras y odio. Nos hemos ganado un respiro, Eleazar. Pero esto no es el final. Dijo David, su voz grave, como la de alguien que conoce el peso de la batalla más allá de la victoria. Eleazar, con una mirada fija, asintió. Lo sé. La oscuridad nunca está tan lejos como creemos, pero ahora tenemos algo que nunca tuvimos antes, un poder profundo, algo que puede iluminar hasta la más oscura de las almas. Los salmos nos han dado un propósito más allá de la guerra. Ahora debemos ser los guardianes de esa luz. David sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su compañero. El poder de los salmos no solo los había fortalecido a ellos, sino que también los había elegido para una misión mayor. La oscuridad seguiría acechando, pero mientras los salmos resonaran en sus corazones, serían faros de esperanza para todos los que aún luchaban. Al caminar en silencio, llegaron a un acantilado que se abría ante ellos, con una vista impresionante del vasto reino que ahora habían salvado. El cielo parecía estar a sus pies, el horizonte lleno de promesas de días tranquilos, pero también de desafíos por venir. David levantó la mirada hacia las estrellas que aún brillaban a lo lejos, su corazón lleno de gratitud. Habían librado batallas, habían hecho sacrificios, y ahora, por fin, se sentían parte de algo más grande. Algo eterno. Mira, Eleazar. David apuntó hacia el cielo estrellado. Cada estrella, cada luz en el cielo, es como uno de los salmos. Son reflejos de la luz eterna. Eleazar sonrió, sabiendo que sus palabras eran ciertas. El reino había sido liberado, pero la lucha nunca dejaría de ser parte de su camino.
como guerreros, siempre estarían listos para defender la luz, para proteger la paz que tanto les había costado conseguir. Siempre habrá más sombras que enfrentar, David, pero mientras sigamos juntos, nunca caminaremos solos. Los salmos nos guiarán. David asintió, su mirada fija en el horizonte. En ese momento, sabía que su viaje aún no había terminado. El viaje de David y Eleazar ha llegado a su fin, pero el legado de los salmos perdurará. La luz de la fe y la fuerza de la palabra continuarán siendo su guía. El ciclo de la oscuridad y la luz, el eterno reto de los guerreros del alma, sigue siendo un camino sin fin, iluminado por los salmos eternos.